Muy buenas a todos. En esta oportunidad voy a explicar acerca de la política de coalición de la política forestal medioambiental de la Unión Europea, conservación de la biodiversidad, legalidad de la madera y protección del clima. Nuestro grupo se llama De Confucio y nuestros integrantes son Adriano Toshiro, Brian Saxi, Diego Adrián, Jesús Justiniano, Marjorie Lastra y Michael Corsino. Ok, antes de empezar primero debemos decir algunas palabras clave, que serían unos ejemplos. Por ejemplo, la UE, Unión Europea, es una comunidad política de derecho constituida en un régimen sui generis de organización internacional fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados Unidos y las naciones de Europa. También tenemos la coalición, alianza política frente político o bloque político al pacto entre dos o más partidos políticos, normalmente de ideas afines para gobernar un país, una región u otra entidad administrativa. También, ¿qué son las silviculturas? Y este es un conjunto de actividades relacionadas con el cultivo, el cuidado de la explotación de bosques y los montes. Ahora, ¿qué es el PAC o PAC? Política Común de Agricultura y Desarrollo Rural. Es un conjunto de medidas legislativas adoptadas por la UE para constituir una política común y unificada en materia de agricultura. Y ya por último, ¿qué es el G8? Grupo de los Ocho, un grupo de países con economistas industrializadas del planeta, las cuales son Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón y Canadá y Rusia. Ahora, para empezar, daremos una breve introducción. Los problemas forestales en la Unión Europea, UE, y sus Estados miembros, que es la EM, han sido objeto de controversia política durante décadas. En particular, la conservación de la biodiversidad y la gestión forestal se disputan a lo largo de una división forestal ambiental ideológica que se extiende a lo largo de varios niveles de la UE. La disputa se refiere a las compensaciones con respecto a múltiples servicios ecosistemáticos forestales, como biomasa para la bioeconomía y el desarrollo rural. También la biodiversidad o servicios relacionados con el cambio climático. Una revisión de la investigación actual revela que la regulación de tales compensaciones está sujeta a un marco de política de varios niveles de la UE, complejo y aún malentendido. Los tratados que establece la UE no prevén ninguna disposición legal para una política forestal como de la UE específica y, hasta ahora, solo se han acordado estrategias y planes de acción no vinculantes. Los intentos de establecer una política forestal específica para todas las UE han encontrado resistencia, en particular de los Estados miembros ricos en bosques con sectores forestales económicamente importantes, como Finlandia, Francia, Alemania, Polonia y Suecia. En consecuencia, el control de la política y la legislación forestal aparentemente ha permanecido bajo la soberanía de cada Estado miembro. Sin embargo, una multitud de otras políticas sectoriales establecidas de la UE está afectando las políticas forestales nacionales. Esto incluye la Política Común de Agricultura y de Desarrollo Rural, la PAC, la Política de Energía Renovable, la Política de Protección de la Naturaleza y Biodiversidad de la UE, la Política de Protección de Agua, aplicación de las leyes forestales, gobernanza y políticas comerciales de la UE y acción climática de la UE en el uso de la tierra, cambio de uso de tierra y silvicultura. Con eso ya terminamos con la introducción y pasemos a las ideas centrales. Entre las ideas centrales primero podemos mencionar que a fines de la década de 1980, una coalición ambiental de actores estatales y no estatales a nivel nacional de la UE inició con éxito un cambio en las políticas de protección de la naturaleza, junto con científicos de biología de la conservación y autoridades públicas de conservación. Una amplia gama de ONGs ambientalistas proporcionaron evidencia relacionada con una crisis aguda de biodiversidad, enfatizando causas tales como prácticas intensas de uso de la tierra y protección insuficiente por parte de las leyes
de protección de la naturaleza a nivel nacional. Una segunda idea es que la conciencia pública de la deforestación tropical creció en las décadas de 1980 y 1990, y la tala ilegal obtuvo una mayor atención política después de que los países del G8 abordaron el problema con su programa de acción sobre bosques en 1998 bajo la presidencia del Reino Unido. Tercera idea es que en octubre del 2008 la Comisión presentó una primera propuesta legislativa de la UE que enfatiza la autorregulación de la industria. Tenía intención de simplificar los requisitos para las operaciones económicas y las autoridades nacionales. En respuestas, las ONGs y las ramas de la Comisión orientadas al medio ambiente crearon una alianza entre coaliciones con las industrias de importación de madera para exigir un reglamento en la madera de la UE más estricto que prohibirá la entrada de madera de origen ilegal en el mercado de la UE. En 2010, como cuarta idea, es que las instituciones de la UE y los Estados miembros dudaron en incluir la silvicultura y la agricultura en la política climática, ya que se consideraba demasiado compleja, incierta y difícil de regular. El Consejo y el Parlamento tomaron su decisión final de adoptar el reglamento del LULUCF de la UE en mayo de 2018. Estos cambios incluyeron, entre otras cosas, la determinación de un nivel de referencia forestal como punto de referencia para evaluar los esfuerzos futuros de sumidero de carbono de la silvicultura y el uso de la tierra en el periodo del 2021 al 2030, como base en una continuación proyectada de las prácticas tradicionales de manejo forestal desde el 2000 hasta el 2009, en lugar de 1990 a 2009, y no pudo penalizar las emisiones por el envejecimiento de los bosques y los daños forestales inducidos por el clima. Y como quinto y último punto de ideas centrales es que entre finales de 2019 y 2020 la Comisión de Desarrollo una política global de neutralidad climática y económica climática inteligente de la UE con la adoptación del Pacto Verde Europeo y el Plan de Objetivos Climáticos para el 2030. Esta política climática de la UE tiene como objetivo reducir las emisiones del GEI en al menos un 55% para el 2030 y adoptar un compromiso legalmente vinculante para hacer que la EU sea climáticamente neutral para el 2050. En ella la Comisión y los EM reconocen las importancias de los bosques para lograr los objetivos climáticos y solicitar intensificar la acción climática política, legal y prácticas en el sector UTCUTS. Y ahora continuaremos con las conclusiones. Podemos concluir cuatro cosas. Primero, la política forestal medioambiental de la UE se caracteriza por una estable alineación de coaliciones de defensa que compiten entre sí y a saber una coalición forestal y una ambiental que difieren fundamentalmente en cuanto a sus creencias fundamentales. Estas coaliciones han influido fuertemente en los debates políticos y los resultados de la política forestal y ambiental de la UE. La divergencia ideológica entre las coaliciones de defensa de políticas ambientales y de uso forestal es evidente no solo entre autoridades de la EM, sino también dentro de las instituciones de la UE. Se ve que los países con pobres bosques buscan con las ONGs conservar la naturaleza, mientras que los países ricos en bosques buscan usarlo para actividades económicas. Ese sería como segundo punto. Y ahora como tercer punto, se concluye que la política forestal ambiental de la UE era una implicación de una mezcla de creencias fundamentales de varias coaliciones como resultado de la construcción de alianzas estratégicas y los compromisos que fueron necesarios para lograr un cambio de política. Y como cuarto y último punto, desde una perspectiva prospectiva, no hay duda de que los conflictos entre coaliciones perduran en la política forestal ambiental de la UE. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar.